En las oscuras calles de Marsella, un niño creció con mucha locura y pasión. Su nombre, Eric Cantona. Cantona fue un prodigio del fútbol, pero también un enigma, una tormenta de emociones reprimidas. Desde pequeño su pasión al fútbol y el arte se combinaron, creando un monstruo que desataría su furia en el mundo del fútbol, dando patadas voladoras a aficionados, clavando los botines a rivales y acciones completamente violentas, algo que incluso lo llevó a ser condenado a cárcel. Esta es la historia de Eric Cantona, el futbolista más agresivo. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver, esta vez, una historia de terror. Comenzamos. Eric Cantona nació en Marsella, Francia, el 24 de mayo de 1966. Eric creció en el barrio de Le Caillou, acompañado de su madre Alda Cantona, quien era costurera, y junto a su padre Manuel Cantona, un enfermero y futbolista amateur, además de pintor en su tiempo libre. Desde muy joven Eric se interesó en dos cosas, el fútbol y el arte, sobre todo en la pintura, al igual que su padre. Se desconoce qué tipo de pintura le gustaba a Cantona, pero visto su agresividad en el campo, quizás le gustaba este tipo de arte, o quizás este otro tipo de arte. Eric tiene orígenes de Italia por su padre. Cantona es un apellido italiano. Comenzó a jugar en un equipo local de la ciudad, el Sport Olympique Ayolé, en donde jugaba como portero por influencia de su padre, hasta que el entrenador lo colocó como delantero, ya que veía un talento distinto en él. Aunque si bien Eric ya mostraba cierto comportamiento extraño, era un niño muy agresivo. A los 14 años, Cantona ya era un jugador destacado en el campeonato juvenil, así que fichó por el Auxerre, equipo donde finalmente debutó. Cantona debutó en 1983. Lo hizo en la primera división de Francia en la victoria de 4-0 frente al Nancy. Este fue el inicio de la leyenda francesa con tan solo 17 años. En 1985 anotó su primer gol. Lo hizo en un partido de liga ante el Rouen, haciendo este gol regateando al arquero en un campo en pésimas condiciones. En la temporada 86-87 se consolidó como titular en el primer equipo, disputando 40 partidos, anotando 17 goles, jugando principalmente como mediapunta, aunque también podía hacerlo como delantero centro. En 1988 se marchó del Auxerre, y aquí vendrían sus problemas de comportamiento. Cantona llegó al Marsella, en un fichaje de 3,3 millones de euros, una cifra récord en aquel entonces. En este equipo es donde dio inicio a su comportamiento agresivo, ya que Cantona insultó al técnico de la selección francesa, Henri Michel, llamándolo debido a que no lo convocó a la selección. Después de esto, Henri Michel prometió que nunca lo convocaría. Además, Cantona también tuvo un enfado con el técnico del Marsella, Gerard Gilly, ya que lo reemplazaron del partido en un amistoso. Debido a esto, el francés se quitó la camiseta y la tiró al suelo. Estas actitudes lo llevó a ser prestado al Girondins de Burdeos y al Montpellier. Su carrera estaba en decadencia en el Marsella, y eso que era el club de su ciudad. Es por eso que fue vendido oficialmente al Nîmes Olympique. Y aquí ocurre un problema más grave, pues en un partido ante el Saint-Étienne, fue expulsado del partido por pegar un balonazo al árbitro, tras señalar una falta. Por esta acción fue suspendido por 4 partidos, y Cantona llamó idiotas a la Federación Francesa, así que le aumentaron la sanción a 4 meses. Y debido a esto, Eric Cantona anunció su retiro del fútbol, a los 25 años. Después de tomar la decisión, Michel Platini intervino, quien quería el mejor Cantona para su selección francesa. Él le recomendó ir a Inglaterra para recuperar la ilusión, así que el francés volvió al fútbol para jugar en el Leeds United, y aquí su rendimiento empezó a mejorar. Ganó la primera división de Inglaterra, la última antes de llamarse Premier League, y además ganó la Charity Shield, antes de llamarse Community Shield. Marcó un hat-trick en dicho partido ante Liverpool, para ganar el partido 4-3. Fue ahí cuando Cantona fichó con el equipo más popular de Inglaterra. Cantona llegó al Manchester United, en un fichaje de 1,8 millones de euros. El francés llegaría a su mejor nivel tanto deportivo como agresivo, y se iba acercando poco a poco al suceso. Alex Ferguson fue el encargado de pedir el fichaje del francés. Fue una gran decisión al ser un jugador muy barato, y en tan solo su primera temporada Cantona repitió el título de liga, esta vez llamada la Premier League, siendo el máximo asistente del campeonato, con 15 asistencias. Incluso en ese año llegó la terna del Balón de Oro, algo totalmente increíble, pues apenas hace 2 años había anunciado su retiro del fútbol. Finalmente quedó tercero, ya que el segundo lugar fue para Dennis Bergkamp, y el Balón de Oro lo ganó Roberto Baggio. Si bien Cantona estaba teniendo un rendimiento increíble, pero muchas veces era opacado por su agresividad y por su violencia. Finalmente llegó el día más polémico de su vida. En 1995, el Manchester United visitó la cancha del Crystal Palace, y en un despeje del portero del United, Eric Cantona pateó al defensor del Crystal Palace, haciendo una agresión y finalmente siendo expulsado. Cantona se marchaba de la cancha, hasta que escuchó insultos xenófobos de un aficionado de la grada. El francés no pudo controlarse, y le propinó una patada voladora al aficionado, una patada violenta que entró en la historia del fútbol. Este es, según Eric Cantona, el mejor momento de su carrera. En sus palabras, patear a un fascista no se saborea todos los días. Al parecer el aficionado le gritó a Cantona, vuelve a tu país, basta. Esta patada le dio 1 año de sanción en el fútbol inglés, incluso 2 semanas de cárcel. Sí, como escuchaste, Cantona fue condenado a cárcel, aunque al final pudo evitarla tras aceptar un servicio comunitario, pasando 120 horas en una escuela de Manchester. Después de esto el francés dijo lo siguiente: cuando las gaviotas siguen al pesquero, es porque piensan que les van a lanzar sardinas al mar. Hasta la fecha nadie sabe exactamente a qué se refería, aunque descifrando la frase, probablemente se refería a que las gaviotas eran la prensa y las ligas de fútbol, y él se refería a sí mismo como el pesquero, es decir que no lo seguían por sus acciones, sino porque hablar de él generaba atención y fama, es decir, sardinas.
El aficionado que fue pateado también fue suspendido, un año sin poder asistir al estadio, un suceso que cambió para siempre la historia del fútbol inglés. Eric Cantona es uno de los jugadores más agresivos en la historia del fútbol inglés, aunque han habido muchos jugadores violentos en esta liga. Cantona no se consideraba a sí mismo una persona violenta, sino más bien una persona tranquila, que hacía actos violentos de vez en cuando. Como puedes ver en pantalla, soltaba patadas, clavaba los botines en el cuerpo de sus oponentes, patadas en la cabeza, acciones terribles y terroríficas. De no ser por este comportamiento quizás habría llegado mucho más lejos, pero aún con todo esto se convirtió en una leyenda, un ídolo del Manchester United. Y te preguntarás por qué. La respuesta es muy sencilla: tenía un talento único. Su mejor cualidad era el control de balón. Cantona dijo alguna vez: la pelota es como una mujer, ama ser acariciada. Y vaya que este tipo acariciaba el balón, hacía controles tan bellos que a veces ni dejaba caer la pelota. Lo hacía con una elegancia única. Esto era la clave de todo su juego, esos pases de fantasía, de sus disparos, y sobre todo de esas vaselinas. Miren esta bella vaselina que nota en la escuadra, y la manera en la que celebra. No hay palabras para describirlo, simplemente es aura. Lo tienes o no lo tienes, y este hombre lo tenía en exceso. Era un jugador de equipo a pesar de su alto ego, ya que su padre le enseñó una lección muy valiosa. No hay nadie más tonto que aquel que piense que es más importante que la pelota. La afición del United hacía cánticos con su nombre, hizo codiciada la camiseta número 7. Ferguson confiaba plenamente en él a pesar de su comportamiento, tanto así que al final de su carrera lo hizo el primer capitán. Ganó 4 Premier Leagues, 3 FA Cups y 3 Community Shields. Tristemente Cantona se retiró muy joven, a los 30 años, teniendo mucha carrera por delante. Aseguró que buscaba un año más de carrera para ir al Mundial, pero no fue convocado por su comportamiento. Precisamente ese fue el Mundial que Francia terminó ganando, en el Mundial de 1998. Nunca pudo asistir a una Copa del Mundo. Ferguson intentó convencer a Cantona de seguir, pero él se había prometido retirarse en lo más alto, y se sentía cansado de ser futbolista. Cualquier persona que es diferente al ordinario es considerado un loco, y estoy feliz de ser considerado así, y orgulloso. Cantona se retiró del fútbol a los 30 años para dedicarse al arte, precisamente la actuación, protagonizando Yoga Bonito, la serie de publicidad de Nike, aquellos comerciales con grandes estrellas del fútbol, que hicieron a muchos enamorarse aún más de este deporte. Además también participó en el rodaje de la película Elizabeth, película que terminó ganando un Oscar. Todo ese carácter y agresividad lo canalizó en el arte. Toda persona violenta busca una vía de escape para sus actos, y Cantona logró encontrar la suya. Y sin más que decir, esta fue la historia de Eric Cantona.